Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Robles y voy a presentar los ejercicios de la unidad 4 para la materia de Estadística Inferencial 1, actividad 1, unidad 4, estimaciones y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis, junto con el docente Juan José Morales Ibarra para el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Tijuana, para la materia de para la carrera de Ingeniería Industrial. Para el ejercicio 1, dentro del tema de estimaciones y tamaño de la muestra, específicamente estimación de la proporción de una población, nos nos plantea el siguiente ejercicio, que es el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Y la primera pregunta nos hace cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Siguiente es utilizando los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Inciso C. ¿Cuál es el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%? Y finalmente, para el inciso D, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1%, a un nivel de confianza del 95%. Entonces, yéndonos hacia las respuestas, la media sería la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas serían las 525 niñas que nacieron entre los 574 veces o pruebas, y nos da un resultado de 0.914, y esa sería la estimación, la mejor estimación puntual. Utilizando los datos muestrales, nos vamos a Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statistics, y nos vamos a Display Descriptive Statistics. Que nos da sería one proportion. En lugar de seleccionar una columna, vamos a poner información sumarizada, y el número de eventos serían 574, y el número de el número de eventos sería 525, el número de trials sería 574. No vamos a utilizar una prueba de hipótesis, vamos a irnos a opciones y vamos a utilizando un intervalo del 95%, aseguramos que el nivel de confianza es del 95%. Vamos a dejar proporción es diferente a la proporción hipotética o de hipótesis. Damos OK. Y nos da esta información, que sería el intervalo de confianza del 95%, y es lo que tenemos en el ejercicio, que sería del 0.88 al 0.93%, que es lo que estamos viendo de este lado. Y
también calculando el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%, nos vamos a ir al sample size para estimación, que sería stat, power and sample size. Nos vamos a sample size for estimation y de la información que tenemos aquí tenemos la media, entonces vamos a poner aquí media normal. Vamos a poner la proporción. La proporción tenemos que es el 0.914, que es la información que tenemos aquí. 0.914, estimate sample sizes y el margen de error para los intervalos de confianza es del 95%, entonces aquí vamos a poner 95 y le vamos a dar OK. Y nos da esta información, que sería el tamaño de la muestra que deberíamos de tener para hacer esa estimación, que sería 574, y poniendo también el intervalo del 0.025 al 0.021, que es esta parte. Y finalmente para calcular el tamaño de la muestra necesario para que la proporción del éxito fuera el 90%, igual nos vamos a Minitab y utilizando el mismo método de sample size for estimation vamos a poner la información que nos pide el ejercicio, y bueno, nos da con el margen de error del 0.01 un sample size de 3786. Ahora el siguiente ejercicio nos plantea del mismo tema. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó el estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 127 nacieron niños. Y bueno, el primer ejercicio nos plantea cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXORT. Hacemos la misma proporción de 127 niños entre la cantidad de muestra, que fue 152, nos da un total de 0.8355, y esa, bueno, sería la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El punto B nos plantea utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXORT. Igual, yéndonos a Minitab, vamos a irnos a Stat, Basic Statistics, sería de una proporción, datos sumarizados, que sería el número de eventos de 127 entre el número de
pruebas, que sería 152. Le damos opciones. Y bueno, en esta también nos pide un intervalo de confianza del 95%. Verificamos que está el 95% en exact. Le damos OK. Y nos daría esta información, que sería un sample p de 0.8355 y un intervalo de confianza del 0.76 al 0.89. Y lo agregamos aquí a la presentación. El siguiente ejercicio nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Y también nos vamos a Minitab y nos vamos a Sample Size for Estimation, Power Sample Size for Estimation. La distribución o el parámetro le vamos a poner en binomial. La proporción la vamos a dejar en 0.835. Estimate sample sizes y un intervalo de confianza de 0.95. Opciones confianza 95, le damos OK y nos daría esta información, que es un intervalo de confianza, y nos da un margen de error que vamos a utilizar el del 0.69, ya redondeando esta parte al 0.55, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces de nuevo nos vamos a Minitab, Stat, Basic Statistics, Power and Sample Sizes, Sample Size for Estimation, y esa proporción binomial, la proporción de 0.85. Nos vamos a 99. Opciones. Aquí lo cambiamos a 99. Le damos OK. Y con este margen de error nos da un tamaño de muestra de 2327. Para el ejercicio 3, también de estimaciones y tamaño de la muestra, nos hace la siguiente, nos plantea el siguiente ejercicio, donde vamos a estimar la media poblacional con una desviación estándar conocida. Nos plantean muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40, y es igual a 172.55 libras, y investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Y nos pregunta los siguientes 3 incisos. Primeramente, nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Entonces, el mismo ejercicio nos plantea esta información, que vendría siendo 172.55 libras. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para esto nos vamos a Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statistics y One Sample Z.
Aquí en lugar de columna vamos a poner datos sumarizados. El sample size vamos a ponerle 40. La media vamos a poner 172.55, que es lo que ya nos plantea el mismo ejercicio. Y nos da una desviación estándar de 26 libras. Entonces agregamos aquí 26. No vamos a hacer una prueba de hipótesis, entonces nos vamos a opciones y verificamos que es el 95% el intervalo de confianza que queremos calcular. La información es así, entonces le damos OK, y nos da esta información de el intervalo de confianza al 95%, el cual lo agregamos a la presentación, que sería de 164.49 al 180.61. El inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Para esto, de nuevo nos vamos a Minitab, Stat, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a seleccionar a media con una desviación estándar de 26 y margen de error para el intervalo de confianza. Vamos a seleccionar el 95, entonces esto lo cambiamos a punto 95. Margen de error para los intervalos será el 95. Vamos a opciones, aquí lo cambiamos a 95, OK, y le damos OK, y nos da un tamaño de muestra de 104. Entonces agregamos esta información a la presentación y ese, sería el tamaño de la muestra necesario. Para el ejercicio 4 del mismo tema, donde conocemos la desviación estándar para la estimación y tamaño de la muestra, nos plantea el siguiente ejercicio. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, incluyendo hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos. Estos serían glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Y nos plantea los siguientes incisos. Sería calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Esta información ya es dada mediante la media muestral, entonces directamente podemos aseverar que esta es la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. El inciso B nos dice: construye un intervalo de confianza del 99% por el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Para esto nos vamos a Minitab. Sería Stat, Basic Statistics, One Sample Z. Y aquí en datos sumarizados agregamos que el número de la muestra sería 50. La media sería de 4.63. Lo que se conoce de desviación estándar 0.54. No vamos a hacer una prueba de hipótesis, nos vamos a las opciones. Este inciso nos pide hacerlo intervalo de confianza del 99%, entonces aquí del 95 le cambiamos a 99, le damos OK
Le damos OK y nos va a dar la siguiente información, que sería el intervalo de confianza para el 99%, que sería del 4.43 al 4.82. Y bueno, para el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%, donde la desviación estándar de la población es el 0.54, a un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a Stat, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a poner el parámetro de la media, la distribución sería normal. La desviación estándar que se conoce es de 0.54. Y vamos a estimar un tamaño de muestra. El margen de error nos da el 0.25. Y en opciones vamos a verificar que sería el nivel de confianza que nos requiere, que sería del 99%. Le damos OK. Le damos OK. Y nos daría un tamaño de muestra del 35. Entonces agregamos eso a la presentación. Y bueno, aquí hubo un pequeño error. Cambio a 35. Okay. Para el ejercicio 5 sería del mismo tema, estimaciones y tamaño de la muestra, donde no se conoce la desviación estándar, y nos plantea el siguiente ejercicio. El conjunto de datos en un archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Y nos plantea los siguientes 3 incisos. Primeramente, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Entonces, en este inciso, bueno, no tenemos como tal de manera inmediata a esa estimación puntual, pero si nos vamos a Minitab nos puede dar esa información junto con el intervalo de confianza, que sería para el inciso B. Entonces, yéndonos a Minitab, nos vamos a Stat, Basic Statistics, One Sample T. Y ahora sí, en lugar de seleccionar, como anteriormente lo hemos hecho, de datos sumarizados, vamos a seleccionar una columna, que sería el peso en libras de basura. Y nos vamos a opciones. Vamos a asegurar que esté adentro del intervalo de confianza del 95%. Fijamos que si está 95, le damos OK, le damos OK. Y nos daría la siguiente información. Ahora, aquí nos daría ahora sí que la respuesta para el inciso 1, que sería del 27.44, la media, que sería la estimación puntual que buscamos. Y bueno, para el inciso B nos daría el intervalo de confianza del 24.28 al 30.60. Y bueno, esta información lo obtuvimos de los datos sumarizados de la columna que tenemos de la basura de peso, del peso de la basura en libras. Y para el siguiente inciso nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población sería de 13.65 a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para obtener esta información nos vamos a Minitab y vamos a irnos a Stat, Power and Sample Size for Estimation.
Vamos a utilizar el mismo tipo de parámetros, que sería la media normal. La desviación estándar que conocemos sería 13.65. Y nos vamos a tener un margen de error de 3. Y en opciones vamos a verificar que tenemos el 95%, que es lo que nos pregunta en el inciso C. Le damos OK, le damos OK y nos va a dar la siguiente respuesta, que sería el tamaño de muestra de 80. Lo agregamos a la presentación y para el ejercicio 6, igual de que no se tiene una desviación, de que la desviación estándar es desconocida, nos plantea que una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos pide resolver los siguientes 3 incisos, que sería: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y similar al ejercicio anterior, se puede relacionar fácilmente al siguiente inciso de construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces nos vamos a Minitab, Stat, Basic Statistics, One Sample T y vamos a datos sumarizados. Sería el tamaño de muestra de 186, una media de 3.103, una desviación estándar de 696 y vamos a confirmar que tenemos aquí el 95% que requiere el inciso. Le damos OK, le damos OK y nos daría la siguiente información. Nos da una media, una media de 51 y un intervalo de confianza de 3002.3 a 3203.7. Entonces el 3103 lo agregamos como la mejor estimación puntual y agregamos también el intervalo de confianza que obtuvimos en Minitab. Para el inciso C nos plantea calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, donde la desviación estándar de la población es de 465 gramos, a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para esto también nos vamos a Minitab. Stat, Power and Sample Size for Estimation, Mean normal, una desviación estándar de 465, un margen de error del 10 y en opciones vamos a asegurar que esté el 95%, le damos OK, le damos OK y nos dará la siguiente información, que sería un tamaño de muestra de 8307. Agregamos esa información a Minitab y nos vamos al ejercicio número 7. Este ejercicio, igual dentro del tema de estimaciones y tamaño de la muestra y con el subtema de estimación de la varianza poblacional, nos plantea: utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95%
para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Y nos da 3 incisos. Primeramente, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces nos vamos a Minitab y aquí nos vamos a una varianza. Vamos a poner el sample size, lo vamos a poner vamos a agregar esta información en Minitab en Test SCI for One Variance para las calificaciones FICO. Está bien. Statistics. Una varianza. Tenemos la información de la columna, calificaciones FICO. Opciones. Vamos a obtenerla para el 95%. Tenemos el 95%, le damos OK. Le damos OK. Y nos da la siguiente información. Y con la información de la columna vemos que la desviación estándar es 992.2 y la variancia de 8502. Con esta información podemos agregar esta desviación estándar como la mejor estimación puntual y podemos también utilizar el método de chi-square y agregar ese intervalo de confianza del 81 al 107.1, que sería el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ahora, para calcular el tamaño de la muestra necesario, si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos también a Minitab, Stat, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a poner desviación estándar normal. La desviación estándar vamos a poner 75 y un margen de error de 10. Estimate Sample Size, le damos OK y nos da un tamaño de muestra de 140. Agregamos esta información a la presentación y nos vamos al ejercicio número 8. Igual del mismo tema de estimación de la varianza poblacional. Nos pide utilizar las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt-horas en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Y el inciso A nos plantea calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y bueno, como se necesita esta información, la podemos obtener también construyendo el intervalo de confianza del 95% del inciso B. Y para esto nos vamos a Minitab. Mismo método que el anterior, Stat, Basic Statistic, One Variance.
Y ahora de calificaciones FICO vamos a seleccionar consumo kilowatt-horas. Opciones va a ser del 95%. Ok. Y nos va a dar ese desviación estándar de 692 y nos va a dar el intervalo de confianza utilizando el método G, que es el que vamos a plasmar en la presentación, que sería de 692 desviación estándar y del 576 al 867 para el intervalo de confianza. El inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kWh o nivel de confianza del 90%. Nos vamos a Minitab, Stat, Basic Statistics, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a escoger el parámetro de desviación estándar y agregar esa desviación estándar de 250 y un margen de error de 10. Y en opciones vamos a asegurar que tenemos un nivel de confianza del 90%. Le damos OK y le damos OK. Entonces, ya obteniendo estos datos, podemos ver que el tamaño de la muestra sería de 921. Ahora vamos aquí. Y bueno, para el siguiente tema vamos a hablar sobre los fundamentos de la prueba de hipótesis dentro del tema de la prueba de hipótesis. Y bueno, dentro de este tema podemos representarlo de dos maneras, hablando de lo que es una hipótesis nula, representada como H0, y una hipótesis alternativa, que podría estar representado ya sea por H1 o HA. Ok, ahora, ¿qué es una hipótesis nula? Es donde el valor es igual al valor planteado. Tú tienes una afirmación, se puede decir, y se puede probar de manera directa y bueno, puedes ver si ese planteamiento o esa hipótesis es verdadera o no, ya sea mediante pruebas, y sabes, el objetivo principal es ver si se puede rechazar o no se rechaza esa hipótesis. Y bueno, para la hipótesis alternativa es una afirmación que tiene un valor que es diferente a la hipótesis nula. Puede ser menor que, mayor que o diferente a. Entonces, una hipótesis alternativa vendría siendo una aseveración o una respuesta que, si no es una hipótesis nula o si esta es rechazada, podría ser no rechazado, la hipótesis alternativa. Entonces, normalmente se utilizan esos símbolos, menor que, mayor que o diferente a, para plasmar estas dos definiciones. Y bueno, existen diferentes métodos para representar una prueba de hipótesis. Primeramente tenemos lo que es la región crítica o el rechazo, que es una sección de valores que son usados dentro de una prueba para rechazar una hipótesis nula. Y aparte tenemos un nivel de significancia, que es la probabilidad de error de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Después de esto tenemos un valor crítico, que separa la región crítica de los valores del estadístico de prueba. Dependen mucho si la hipótesis nula dependen mucho de la hipótesis nula, distribución muestral y el nivel de significancia. Y por último tenemos un valor de probabilidad,
que es donde se necesita obtener un valor extremo comparado a los valores muestrales. Ahora bien, dentro de esta prueba de hipótesis existen diferentes tipos de pruebas. Primeramente tenemos la región crítica o la prueba de dos colas, donde esta región se encuentra en ambas colas extremas bajo la curva, ya sea aquí o del lado de acá, extrema derecha o extrema izquierda. Y después de esto tenemos la prueba de cola izquierda, representada como hipótesis alternativa, que es, donde la hipótesis alternativa es menor que, y se encuentra en la cola extrema izquierda bajo la curva. Y el signo usado cuando la hipótesis alternativa es mayor que, tenemos la prueba de cola derecha, que es donde la región crítica, que es esta parte, se encuentra en la cola extrema derecha bajo la curva. Y bueno, ¿cómo podemos tomar una decisión utilizando esta prueba de hipótesis? Primeramente, saber si no se rechaza la hipótesis nula. No se utiliza el término de es correcto o no es correcto, sino se rechaza o no se rechaza. Y bueno, una de las dos decisiones que se pueden tomar es donde no se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, por consiguiente, la siguiente decisión podría ser que se rechaza la hipótesis nula, y depende después de eso si se acepta la hipótesis alternativa, si se tienen los suficientes datos, o se rechaza también la hipótesis alternativa. Y bueno, para hacer esto se utiliza el método del valor P, que es muy utilizado en programas digitales como el que estamos utilizando en esta materia, que es Minitab. Y primordialmente, si el valor de P es menor o igual a A, se rechaza la hipótesis nula, y si el valor de P es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, con esto en mente nos pasamos al ejercicio número 9, que es una prueba donde una afirmación respecto a una proporción, que nos plantea lo siguiente. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despechar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Entonces, para esto nos vamos a Minitab. Y nos vamos a Stat, Basic Statistics, y nos vamos a una proporción. Y vamos a poner Summarize Data. Número de eventos tenemos 1299. El número de pruebas sería 6985. Y bueno, aquí sí vamos a hacer una prueba de hipótesis, y la proporción que queremos tomar es la de
0.2. Opciones. Vamos a, como nos pide el 99, lo cambiamos aquí al 99. Y vamos a seleccionar que menos del 20% de las bombas de anestesia son imprecisas, entonces es menos. Lo cambiamos aquí a menor que, damos OK, le damos OK y nos da la siguiente información, que sería la P, que es del 0.185. Y bueno, como tenemos que nuestra P es menor a 0.2, caemos dentro de la hipótesis alternativa, ya que no es igual a la hipótesis nula. Entonces, en este caso, se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y vamos en este caso a aceptar la hipótesis alterna. Y en el siguiente ejercicio, el número 10, nos pide: los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimento realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos al menos 80% de las veces. Y para este ejercicio de polígrafo vamos a utilizar el asistente y vamos a hacer una prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar la opción de one sample porcentaje defectuoso y vamos a agregar la siguiente información. Entonces, el total de items que fueron, el total de ensayos, sería de 98. El total de defectos sería de 24. El target que estamos buscando sería de 80%. Y lo que queremos hacer es en menos del 80% de las veces. Sería menos de 80. El nivel de significancia sería 0.05. Lo dejamos aquí. Y la diferencia, vamos a poner que es OK y nos da la siguiente información, que sería todo este reporte. Y bueno, lo que queremos encontrar de forma directa sería en este descripción, donde la muestra es suficiente para detectar diferencia entre el porcentaje de defectuoso y el target. Entonces vamos a agregar esta información a la presentación y vamos a poder ver de que el porcentaje defectuoso es significativamente menor
que el target de P es menor que 0.05. Entonces podemos concluir de que el porcentaje defectuoso es menos del 80% a un nivel de significancia de 0.05. Y vamos a agregar esta información a la presentación. Y para el ejercicio 11, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales, donde n es igual a 40 y la desviación estándar es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice sus resultados para someter a prueba que la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 libras, que era la recomendación de peso del National Transportation of Safety Board, utilice un nivel de significancia, el 0.05, y el método de valor P. Entonces, para esto nos vamos a Minitab. Vamos a Basic Statistics, One Sample Z. Vamos a agregar el Summarized Data. El Sample Size lo ponemos de 40. El Mean 172.55. Y tenemos que tiene una desviación estándar conocida de 26. Vamos a seleccionar una prueba de hipótesis que sería de 166.3. En opciones vamos a verificar que el nivel de significancia esté en 95. Le damos OK. Y bueno, nos va a dar que el valor de P sería de 0.064 y podemos obtener que en este caso no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Para el ejercicio 12 nos plantea que una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilizo un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Y para esto de nuevo nos vamos a Minitab. De nuevo vamos a hacer una prueba de One Sample Z. Y bueno, haciendo los cálculos con la información del número de muestras 36, la media de 12.19 y la hipótesis de 12, nos da un resultado de P de 0, lo cual es no es igual a 12 y tampoco es bueno, en este caso sería diferente de 12, aún así siendo 0, por lo cual como el resultado anterior, pues no se puede o no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Para el ejercicio 14 nos plantea se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05
para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión de media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces, nos vamos a Minitab. Y utilizamos OneSampleT, Basic Statistics, OneSampleT. Agregamos la información sumarizada del número de 32, desviación estándar de 7.78, media, desviación estándar de 1.080 y la hipótesis de 8.5. Nos da un resultado de 0, por lo cual no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, donde pues es el 0 pues es menor a 8.5. Sería esta parte. Para el ejercicio 15 nos plantea una muestra aleatoria simple de 40 hombres, da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es de una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces nos vamos a Minitab, a la sección de una varianza. Sería Stat, Basic Statistics, una varianza. Y en este caso tenemos una varianza. Vamos a Sample Variance. Vamos a poner una división estándar. Ok. Muestra sería 40, desviación estándar de 11.3 y vamos a hacer una prueba de hipótesis con un valor de 10. Entonces al hacer la prueba nos da un valor de P de 0.115 y bueno, relacionando esta información como 0.115 no es igual a 10 y no es mayor que 10, no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y pues tampoco en este caso se puede aceptar la hipótesis alternativa. Y por último tenemos el ejercicio 16 que plantea que los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar del 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que en este grupo tiene menos variación que en grupos anteriores. Y bueno, agregando esta información a Minitab, nos vamos a Stat, Basic Statistics, una varianza y bueno, también vamos a poner Sample Standard Deviation, el sample size que sería 24, desviación estándar de 14.1 y bueno, también en este caso vamos a hacer una prueba de hipótesis donde el valor que estamos buscando es de 14.1 y en opciones vamos a verificar que se tenga el nivel de significancia del 99 para llegar a ese punto 1
Y bueno, como nos pide que sea menos variación, vamos a poner menor que. Le damos OK, y bueno, nos da esta información donde el valor de P sería de 0.539. Y bueno, ya analizando esta información, ya que 0.539 no es igual a 14.1, y en este caso, como es menor a 14.1, no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y en este caso sí se puede aceptar la hipótesis alterna. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y que tenga buen día.